fideicomisos públicos. Ha sido la propia Auditoría Superior de la Federación la que ha detectado en los fideicomisos, fondos y contratos similares un área de opacidad y corrupción. Es por ello que en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación se incluyeron a los fideicomisos como entidades fiscalizadoras. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación ha realizado observaciones a más de 80% de los fideicomisos públicos. Ejemplo de fideicomisos que han generado daños patrimoniales a las finanzas públicas lo fueron el fideicomiso 954-8, conocido como Fideicomiso de Aduana 1, así como el propio Fobaproa, del cual pudieron rescatarse varios millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pero en el que ha persistido la falta de transparencia. Lo anterior nos lleva a concluir que no se cumplirá con uno de los objetivos de los órganos reguladores en materia de energética, al combate a la corrupción. Si bien en el texto de la minuta se establecen varios artículos para fortalecer las capacidades y mecanismos contra la corrupción, es de su mismo texto, mediante las letras dispersas, las que se desprenden claras contradicciones que en él nada busca luchar contra la corrupción. Desde su origen, los órganos reguladores están viciados por falta de transparencia y rendición de cuentas con respecto a sus ingresos. Aunado a lo anterior, los órganos reguladores dependerán totalmente del titular del Poder Ejecutivo y de la Supersecretaría de Hacienda. De manera legal, se convierte a la Secretaría de Hacienda en una especie de vicepresidencia a la que se subordinan todas las demás dependencias. Los órganos reguladores son enanos mutilados ante el poder y los tentáculos de los gigantes petroleros y energéticos que vendrán al país. Se debe tener cuidado de que los reguladores no pasen a ser regulados, pues el poder económico, las transnacionales han doblegado a gobiernos. Las facultades de los órganos reguladores se quedan cortas, pues si bien se les dota de diversas atribuciones, las mismas que no son suficientes. ¿Cómo garantizar la imparcialidad de la transparencia y el buen funcionamiento de estos órganos, cuando en materia de energía siempre ha existido una opacidad? Solo el tiempo dará la razón a los argumentos hoy esgrimidos. Lo malo es que el país ya no está para seguir siendo un laboratorio en el que se experimentan las recetas de organismos, termino, señor presidente, económicos internacionales cuyos resultados inciden en el detrimento de la calidad de vida de los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Mira, fíjense. ¿Ya vieron? ¿No me aplauden? En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión las propuestas de modificación de la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Gracias. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra la diputada Alfa Eliana González Magallanes, hasta por 3 minutos para presentar su propuesta de modificación. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. José Saramago. Estéril parece hacerles entender que atentan contra la patria. Estéril
es darle el mote de traidores. Su cinismo alberga ese y otros adjetivos sin ninguna carga. Lo que no es estéril, tras más de 1000 reservas, luego de todas nuestras intervenciones, es no sucumbir, no abandonar a los mexicanos, no dejar de decirle a la gente la verdad, que muy pronto van a pagar mucho más altas tarifas de luz eléctrica, de electricidad, que no pagarán, que ahora tendrán que pagar el subsidio que tenían del gobierno. Pagarán consumos de más de 1,000 o 2,000 pesos cuando apenas ganan el salario mínimo. Lo que no es estéril es darle la cara a la gente y decirle que si la inflación ha provocado que cada vez les alcance menos el dinero, lo que ustedes aprueban hoy es peor, porque dentro de unos meses los mexicanos y mexicanas pagarán más de transporte público, más de gasolina, más por la carne cuando la puedan comprar, más por las verduras, porque toda la cadena de comercialización está ligada a los combustibles, a esos combustibles que gracias a ustedes, sí, a ustedes, defensores de la supuesta modernidad y la eficacia, van a aumentar. Que las clases medias se jodan, que los pobres se jodan, que los campesinos e indígenas entreguen sus tierras en aras del desarrollo económico, que los dueños de las minas y los pocitos lucren sin tener que pedir una nueva concesión para explotar ahora el gas. ¿Qué más da si muchas de esas minas están en manos del narco? Faltaba más, preservar el Estado de Derecho. ¿Cómo? Si lo importante es el negocio del sexenio, el negocio del Grupo Atlacomulco, el negocio de los Edomex Boys, sí, ese llamado Oceanografía, al que solo le cambiaron de manos para tener una empresa con expertise que compita con las transnacionales que llegarán y se quedará en manos de Alemán o de David Martínez o del prestanombres que quieran. No importa lo que depara las tierras productivas. Veremos qué pasa cuando resulte que las multas o sanciones, si antes no son exoneradas, significarán menor costo que la inversión en prevención, a pesar del fantasma de la agencia. Justifican de antemano los daños irreparables al medio ambiente como riesgos y evitan hablar de vida silvestre y recursos naturales. Cada año perdemos 500,000 hectáreas de bosques y selvas. El 70% del mercado de madera en México es de procedencia ilegal. ¿Protegerán el agua que requiere el fracking, como lo han hecho con el agua que recibe ahora la comarca lagunera, cargada de arsénico y de sales? ¿O cómo han cuidado el agua que usan las pasteurizadoras en Cuatro Ciénegas, Coahuila? La semana pasada, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Sarucán, escribió un artículo denominado Fracking, Ilusiones sin evaluaciones, en el cual establece que varias de las zonas más importantes de yacimientos bituminosos en México se encuentran en regiones con seria escasez de agua, requeridas en cantidades enormes en el proceso de fracking, lo cual significa conflictos serios entre los usuarios del agua. Diputados del PRI y del Verde, sus gritos y sus estridencias dan cuenta de su racismo, de su sexismo, de su cosmovisión ramplona, autoritaria e impositiva, de su intolerancia, de su estilo de abandonar los argumentos y establecer el así es porque Peña Nieto nos los mandó. Su memoria es vasta cuando se trata de recordar alguna acción que los ofenda, pero son amnésicos cuando se trata de combatir la impunidad, de corregir los vicios y las triquiñuelas de los dirigentes petroleros que han gozado de cabal fuero durante décadas. A ustedes no les importan nuestras propuestas, nuestros argumentos, como tampoco les importan las exposiciones públicas, los escandalosos robos de recursos de Pemex. No, su principal interés está claro: hacer negocio con nuestros bienes nacionales, desmantelar lo que sea necesario. Concluyo, apuesten a la desmemoria nacional. Los recibos de luz, de gas y el pago de gasto doméstico los desmentirán muy pronto.
Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada María Fernanda Romero Lozano para presentar su propuesta de modificación, hasta por 3 minutos. No cabe duda que son magníficos oradores y unos excelentes mentirosos. Ya varios diputados del PRI, PAN, Verde y PANAL han subido a decir que no se han presentado propuestas y planteamientos serios y que nos hemos dedicado a insultar. Primero, les quiero decir que no son insultos, son descripciones de la actitud y de las acciones que han tomado contra el pueblo de México. Si no les gusta que les llamemos traidores, no traicionen a los mexicanos, es así de sencillo. En cuanto a la queja insistente de que no hacemos propuestas serias, les quiero comentar que son ustedes los que se han empeñado en dejar tal cual la iniciativa original del Ejecutivo. Permítame, diputado. Los diputados de izquierda hemos propuesto un sinfín de modificaciones y ustedes se han limitado a levantar la mano para desechar todas y cada una de ellas. No le han cambiado ni un punto ni una coma a nada, y digo nada porque no solo me refiero a la aberración que se discute desde el lunes pasado, sino a todas las deformas estructurales que han ingresado a la Cámara de Diputados desde que inició la legislatura. ¿Para qué existe el Congreso? Mejor que el Ejecutivo decida de facto, y de esta forma evitamos la gran simulación y el gasto excesivo que representan las honorables cámaras del Congreso de la Unión para el pueblo de México. Y que quede claro que lo ideal no es modificar la reforma lesiva que están presentando en este periodo extraordinario, es desecharla tal cual, porque como ya hemos expuesto en reiteradas ocasiones, esta no es la solución. Pero no vengan de cínicos a decir que no se han presentado propuestas cuando van 2,308 propuestas del PT, Movimiento Ciudadano y PRD hasta el día de hoy, y todas han sido desechadas por ustedes. Una vez dicho lo anterior, entro en materia de mi reserva, diputado. El objetivo principal para la creación de la ley que se discute es que este órgano se encargue de regular y supervisar las instalaciones y actividades del sector energético en materia de seguridad industrial y operativa de protección al medio ambiente. El tema que nos ocupa en esta ley es el hecho de que se establecen sanciones muy bajas comparadas con las abismales ganancias de las empresas, tanto nacionales como internacionales involucradas, que obtendrán con la extracción en materia petrolera. Por lo tanto, dichas sanciones no servirán como un límite para que éstas no infrinjan la ley. Les ponen multas que van de 465,000 pesos a 9 millones. ¿A qué estamos jugando? Hasta parece que están invitando a los grandes empresarios a incumplir las leyes mexicanas. Mínimo dupliquen las multas, no sean tan obvios. Lo único que se logrará con esta propuesta, en primer lugar, es que se practiquen actos de corrupción, ya que las grandes empresas podrán pagar sumas mayores para no ser sancionadas y así evitar ser señalados como infractores. Y en segundo lugar, como las sanciones son insignificantes para ellos, sin duda alguna seguirán infringiendo la ley. Rectifiquen el error, porque cuando se trata de sancionar a los ciudadanos mexicanos, lo hacen con mano dura, y a los empresarios les abren las puertas para venir a nuestro país, no solo a llevarse la riqueza nacional, sino a violar la ley y hacer lo que les venga en gana. Entiéndanlo de una vez, compañeras y compañeros.
Los diputados federales somos representantes del pueblo de México, no de las empresas transnacionales. Esta es una burla, es un insulto y un golpe bajo para los ciudadanos que votaron por ustedes y que les dieron su confianza para representarlos dignamente. Traidores a la patria, y no es un insulto, es la verdad. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Eloy Martínez Rojas, hasta por 3 minutos para presentar su propuesta de modificación. Súbrame un ojito, bueno. Con su venia, presidente, pensábamos que íbamos a disponer de más tiempo, así que voy a tratar de concretar 10 minutos en 3 minutos en un tema pues que es muy importante y que no se ha tocado y se ha manejado mucho en esta reforma regresiva y ecocida que ha condenado y que va a condenar a nuestro planeta a un cambio climático irreversible. Y es que imagínense nada más lo que quiere hacer, lo que se quiere hacer con esta reforma. Extraer 43,000 millones de barriles de petróleo, 43,000 millones de barriles de petróleo en los próximos años, que van a lanzar a la atmósfera por lo menos 14,000 millones de toneladas de dióxido de carbono. En esta reforma energética no hay límites a la emisión de gases de efecto invernadero. Para que se den una idea de la tragedia de lo que va a ocurrir con esta reforma regresiva y ecocida, en la historia de la extracción del petróleo en México se han extraído 56,000 millones de barriles de petróleo en 150 años, lo cual han ubicado a Pemex como una de las 10 empresas responsables del calentamiento global, encabezando la lista esta empresa que va a venir aquí también a incrementar sus estadísticas, que es Chevron. Es la primera que ha contribuido al calentamiento global y que ha sobornado y soborna a los países en donde llega, a sus científicos y a sus gobiernos para tratar de crear la ilusión de que el calentamiento global no existe. Han invertido más de 900 millones de dólares en los Estados Unidos. Entonces, esto realmente es terrible. Es terrible porque estamos en este momento en una crisis climática. La ONU, a través del panel intergubernamental del cambio climático, ha recomendado reducir la extracción de petróleo, por lo menos en las reservas internacionales hasta un 20%. Esto significa que de esos 43,000 millones de barriles, si de verdad México quiere cumplir con los compromisos internacionales y no afectar al clima mundial, debería únicamente extraer 7,000 millones de barriles. Yo sé que esto sería un duro golpe a la economía, pero en primer lugar se encuentra la supervivencia de todos nosotros. Es realmente terrible que ustedes crean que van a estar a salvo de las consecuencias del cambio climático. En apenas 15 años hay simulaciones por computadora en donde se demuestra que la Ciudad de México va a sufrir olas de calor permanentes, en donde la temperatura más fresca será la más caliente que se ha registrado en la historia. Dense cuenta de lo que están haciendo. Yo les haría la pregunta, ¿son suicidas los priistas y panistas? ¿No tienen respeto por sus hijos, por sus nietos, los que tengan nietos? ¿No tienen ningún respeto por su propia vida? Esto es real, yo no lo estoy inventando.
pueden consultar publicaciones científicas en donde se corrobora que en este momento hemos alcanzado una cifra que no se había alcanzado en 3 millones de años en acumulación de CO2. Y si ustedes le apuestan a la extracción de gas natural, también están mal. Resulta que hay fugas en los pozos del gas natural. ¿Saben cuántos pozos hay en Estados Unidos de extracción de gas natural? Más de 500,000 de pozos, de los cuales se fuga por lo menos el 30% de gas natural, que no es otra cosa que el gas metano. El gas metano es 4 veces más potente que el CO2 para atrapar el calor de la Tierra y calentar la Tierra. Con ese gran número de pozos y esa fuga de metano, el calentamiento global va a aumentar y lo que va a pasar es que el clima se va a volver totalmente inestable. Los huracanes más potentes, las costas se van a inundar, vamos a tener refugiados económicos, ecológicos, y vamos a tener además una serie de problemas terribles en cuanto a inundaciones, en cuanto a epidemias. Yo les pido un momento de reflexión antes de que lo hagan, porque se van a afectar a ustedes mismos. Ahorita no lo ven, no lo sienten y no lo vamos a ver tal vez en lo inmediato, pero eso lo vamos a vivir, no lo digo yo. Consulten las publicaciones científicas. Es nuestra última oportunidad para hacer algo. Miren, yo no les voy a pedir ni les voy a exigir que lo hagan por cuestiones patrióticas. Háganlo por su propia supervivencia. No respetan su vida, no respetan la vida de sus descendientes. Esto es real, no es ciencia ficción. Ya está pasando. ¿Qué pasó hace unos meses en Guerrero? Limitemos la extracción. Vayan con esta reforma, si eso quieren, pero limiten la extracción de petróleo, no saquen los 43,000 millones de barriles y el potencial que hay de más barril, por lo menos a 56,000 millones, no lo hagan. Es lo que yo les pediría, porque realmente lo que está en esta reforma es una nota de suicidio no solamente económico y social para nuestro país, sino de suicidio ecológico que se va a registrar en poco tiempo. Hagan conciencia. No creo que esté pidiendo más por ustedes mismos. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Sí, dígame, diputado. No hay hechos. No se admitió a discusión, perdóneme. No, es que no se admitió a discusión. Lo lamento, diputado, pero sí, no puedo darle la palabra. Vamos a seguir con la lista de oradores. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, hasta por 3 minutos para presentar su propuesta. Entonces, perdón, el diputado José Luis Esquivel Salpa, hasta por 3 minutos para presentar su propuesta de modificación. Ahí viene. El documento se va a insertar íntegro en el diario de los debates. Con su permiso, ciudadano presidente, a las y los legisladores de la mayoría mecánica, a las y los legisladores libres. Antes de abordar el tema de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente, permítanme hacer unas reflexiones. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la traición como la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener, o bien como el delito que es cometido por civil o militar que atenta contra la seguridad de la patria. Continúa diciendo que alta traición son los actos cometidos contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia. Tirso de Molina,
El dramaturgo español decía que el traidor es traidor porque es cobarde. Como ya lo comenté el día de ayer en esta tribuna, a Enrique Peña Nieto la historia lo pondrá al lado de los hombres pequeños, enfermos de poder y traidores a la patria, como Antonio López de Santana y Victoriano Huerta. Santana, hace casi 170 años, entregó más de la mitad del territorio nacional a los Estados Unidos. Ahora Enrique Peña Nieto entregará en charola de plata a intereses extranjeros más de la mitad del territorio nacional a través de la figura de ocupación temporal. Con los contratos que se otorguen a las empresas extranjeras para la explotación del petróleo, recibirán también la respectiva declaración de utilidad pública, lo que les permitirá ocupar los terrenos en que se vaya a desarrollar su proyecto. Sin duda, se pretende aniquilar la propiedad social, porque esto conducirá al despojo de tierras que los propios órganos reguladores van a tramitar. Cada contrato, cada permiso entregado a los transnacionales será suficiente para que procedan a los trámites de despojo. Todo esto representa una acción cobarde, depravada, detestable, un acto de alta traición cometido contra la soberanía, la seguridad, la independencia del país. En el dictamen que nos ocupa, debemos preguntarnos, ¿es necesaria la creación de la agencia? Por supuesto que no. La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos representa un severo retroceso en materia de política ambiental, porque invade competencias de otras dependencias federales, genera conflicto de interés con los temas que pretende abordar, crea contradicciones entre las propias instituciones públicas, tanto en materia de seguridad industrial, en las atribuciones de dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional del Agua. La creación de esta agencia es innecesaria. Esta agencia no solo será el órgano rector de la política en materia de hidrocarburos, sino que tendrá atribuciones de supervisión y sanción, convirtiéndola en juez y parte del desarrollo de acciones en la materia. Esto pondrá en riesgo y cuestiona severamente su objetividad en la toma de decisiones para la protección del medio ambiente. La creación de esta agencia parece responder más a un interés de agilizar los trámites para el desarrollo de los proyectos de explotación de hidrocarburos que un verdadero interés por asegurar la preservación del medio natural y el bienestar de la población ante estos proyectos. La alternativa que propongo es fortalecer a la Semarnat en las áreas que así le requieran y no crear una agencia de la nada que pueda ser simplemente una coartada para legitimar las acciones de explotación y exploración de hidrocarburos de una manera irracional y en contra del derecho de las personas a un ambiente sano. Ante estos retos, no quisiéramos una agencia débil secuestrada por los intereses de las compañías petroleras. Lamentablemente, están a punto de crear una agencia limitada y llena de carencias, muy lejos del ideal de hacer una agencia poderosa en su capacidad de actuación. Están lejos de proteger de manera justa y razonada los intereses de la ciudadanía. Están lejos de proteger los ecosistemas ante las actividades petroleras. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Marta Lucía Micher Camarena, hasta por 3 minutos para presentar su propuesta de modificación.
Gracias, presidente. Pobre país, pobre país. Como dijo mi compañera y amiga Amalia García, me duele mi país, claro que nos duele nuestro país. Dice la canción, en mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Quiero, desde esta tribuna, además de lamentarme, quiero felicitar con todo respeto, mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi respeto a las mujeres de esta 62 legislatura. Han sido guerreras, puedo no estar de acuerdo con ellas, pero han dado una batalla, nos han dado unas cátedras en esta discusión y me siento muy orgullosa de todas ellas. También quiero decir algo que le comentaba al diputado Manlio Fabio Beltrones hace rato, en relación a las denuncias que como expresidenta de la Comisión Investigadora de Construcciones Prácticas SADCB, son acciones que realizamos ante la PGR para denunciar tráfico de influencias en Pemex. Y no fueron inventos. Esa denuncia la metimos diputados y diputadas del PRI y diputados y diputadas del PRD. No vamos a permitir que aquí se vengan a dar baños de pureza, que nos vengan a decir que el caso está perfectamente saneado, cuando lo que sabemos es que se dio un carpetazo y que no se llegó a fondo con esa investigación. En eso no vamos a ceder y no vamos a permitir que haya impunidad y que además se venga a decir que el caso está perfectamente analizado. No fuimos ni siquiera citadas para dar nuestro testimonio, para certificar las pruebas, y el expediente era un expediente perfectamente realizado y firmado por el diputado González Esmal, por la diputada Sofía Trejo, por servidora y por otros diputados y diputadas. No vengan aquí a decirnos que no hay nada que perseguir. Sí lo hay y dimos las pruebas no solamente en contra de los hijos de Vicente Fox, ilustre personalidad, y de Marta Sagún, también lo hicimos de compañeros, de compañeras, por quien tengo un amplio respeto, y que dijeron que no era cierto lo que hayamos manifestado. Compañeras, compañeros, me parece que es muy peligroso que se olvide lo que hace 9 años, 7 años, 5 años reiteramos ante la PGR. Compañeras, compañeros, todas las propuestas que le escuché al Verde, al PAN, al PRD, al PRI, a todos los diputados y diputadas, no van a quedar en el vacío si estamos listos para el reglamento. Hay muchas propuestas que pueden ir al reglamento. Estemos alertas de lo que en el reglamento va a elaborar el Ejecutivo, porque por ahí decían, por mí, elaboren sus leyes, que yo me encargo del reglamento. Sí, también nosotros nos podemos encargar de que muchas de las propuestas, sobre todo las que ha esgrimido Acción Nacional y las que ha propuesto la izquierda mexicana, queden plasmadas en el reglamento y que no quedaron en la ley. Compañeras, lo único que pido, y permítanme ahondar, para quienes no vinieron aquí, se les olvidaron algunos tratados internacionales, quiero traer a su memoria nada menos y nada más que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que México signó desde 1966. En el principio primero y segundo habla del derecho al desarrollo sustentable. Y no se diga en el principio cuarto, donde habla de constituir como parte integrante del proceso de desarrollo. Y no se diga en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia económica, social y cultural. El protocolo de San Salvador
Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, lo cual significa que si México es signante de estos tratados, tiene la obligación desde 2011 de dar cumplimiento a estos tratados internacionales. Y no se diga en materia de principios precautorios, la Declaratoria de Río de Janeiro, la declaratoria que desde 1992 nuestro país es signante. No se nos olviden que los tratados internacionales ya son ley y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también nos obliga a dar cumplimiento. Pobre país que ahora tiene a un grupo de diputadas y diputados desmemoriados que se desgarraban las vestiduras para que los tratados internacionales fueran ley y ahora se les olvida dar cumplimiento. Muchas gracias, compañeras. Gracias, diputada. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Fernando Zárate para presentar su propuesta de modificación. Sí. No hay forma en este momento, diputado. No se han admitido los temas a discusión. Sí. Sí. No puedo, diputado. No puedo. Adelante, diputado Zárate. Hay que llevar ese tema a la permanente, diputado. No es de verdad, no es nuestro en este momento. Tenemos una agenda que la Constitución establece a la que debemos de sujetarnos, que fue aprobada en un decreto y a eso estamos abocados. Perdón. Pero la Comisión Permanente sigue sesionando. Con mucho gusto, diputado. Adelante, diputado Zárate. Con su venia, presidente, compañeros y compañeras diputados, a mí me parece que esta reforma es eminente. Me parece que el modelo y la visión de país que la izquierda propone no fue aceptada. Me parece que el modelo y la propuesta por parte del PRI y del PAN es la que va a regir el país, cuando menos hasta la consulta popular. Por lo tanto, me parece que desde ya la izquierda debería convertirse en el guardián de ciertos principios constitucionales con base en esta reforma. Entre ellos es el de los organismos anticorrupción. Es fundamental que si se va a aplicar este sistema, si se va a aplicar esta visión de país, se aplique con respecto a un sistema que realmente pueda entrar en vigor en México. Es decir, requerimos en primer lugar fortalecer los órganos reguladores en materia energética. Es importantísimo que el país tenga los elementos, el gobierno tenga los elementos para poder contrarrestar a los grandes emporios petroleros, a las empresas transnacionales y defender los intereses de los mexicanos. Me parece que a partir de hoy será un reto todavía detallar la legislación para que podamos tener los mecanismos indispensables para mantener a las empresas transnacionales en raya. En segundo lugar, me parece que en esta reforma no se ha contemplado dos temas fundamentales. Número uno, el tema de seguridad nacional. No encuentro yo la relación entre hidrocarburos y seguridad nacional, y es fundamental para el futuro de nuestro país. No es casualidad en el contexto internacional lo que hoy ha ocurrido en Ucrania, lo que está pasando en Medio Oriente.
No son casualidades los conflictos armados ni bélicos, ni el intento por destruir soberanía de distintos países. Me parece que a partir de hoy también es una prioridad que el concepto de seguridad nacional sea incluido, no solamente como hoy lo prevé la Ley de Seguridad Nacional a través del fortalecimiento o específicamente de la previsión de la infraestructura pública. Al entrar empresas privadas hoy al mercado, deberá preverse qué significa la seguridad nacional, cuáles alcances debemos mantener y sobre todo qué visión de país tendrá con respecto a los hidrocarburos y la seguridad nacional, y no la encontré hoy. Y finalmente, el tema de violación a garantías individuales, específicamente el 29 constitucional, en donde la ley de la industria eléctrica prevé una requisa en caso de guerra, en caso de problemas para el funcionamiento normal del país, y no encuentro el respeto a las garantías individuales, específicamente a detonar los mecanismos del 29 constitucional. La izquierda tendrá nuevos retos a partir de esta aprobación, y yo creo que debiéramos empezar por mejorar el sistema, por depurar lo que hoy encontramos. En tanto, se aplica uno de los principios más importantes que nosotros estamos proponiendo, y esto implica la consulta popular. Por su atención, espero que esto se incluya en los debates posteriores. Es fundamental para que el modelo entre en vigor y sobre todo para que este modelo, que no estamos de acuerdo, pueda tener la mejor perfección. Lo que menos nos convendría es que el modelo que están planteando no sirviera. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, hasta por 3 minutos para presentar su propuesta. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Nos tachan de ser una izquierda radical, que todo lo votamos en contra, que no apoyamos las reformas estructurales que transformarán a México en un país sin pobres, sin desempleados, donde la calidad de vida se elevará, así como la calidad de la educación, los servicios de salud, etcétera, etcétera. Nos presentan estas reformas como una oportunidad que traerá una nueva realidad para el pueblo de México. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la realidad que se vive en esa burbuja en la que permanecen encerrados es totalmente diferente e inequitativa a la que viven millones de mexicanos. En la realidad del pueblo se observa la imagen de un gobierno corrupto, mientras los pobres aumentan día con día. Una educación pública devaluada, servicios de salud deficientes y un largo etcétera. Quizá lo que diferencia a los partidos de izquierda de ustedes es que tenemos la segunda visión de México, esa realidad que es la verdadera. Después de días de sesión, de haberse presentado más de 1000 reservas al articulado de estas leyes secundarias con la finalidad de debatir y encontrar el punto que beneficie a la ciudadanía, ¿qué sucede? No aceptan el debate y con un dejo de burla al pueblo de México, haciendo una ola y dando un gritito ridículo, manifiestan su mayoría sin pensar en sus representados. Desechan una a una las propuestas
que pretenden proteger los intereses del pueblo. Diputado presidente, aquí está un regalo y quisiera yo ver qué trae dentro. Y quiero decirles que trae nada más ni nada menos que una Agencia Nacional de Seguridad Industrial. Pero entonces no es para mí, no, claro que no, es de parte del revolucionario institucional para el verde ecologista. Compañeros, se las entregaré en cuanto baje. Aquí está, es de ustedes. Les comento que la Global Greens es una organización mundial de partidos ecologistas que en 2011 convocó a más de 800 líderes realmente verdes y en verdad comprometidos con la naturaleza y el medio ambiente a firmar la Carta de los Verdes Mundiales. Este documento establece los valores fundamentales de la sabiduría ecológica, la justicia social, la democracia participativa, la no violencia, la sustentabilidad y el respeto por la diversidad. En Latinoamérica hay 16 partidos afiliados. Diputada, ¿me permite un momento? La diputada Huidobro desea hacerle una pregunta, ¿la acepta? Claro que sí. Adelante, diputada. Gracias, diputada. A nosotros nos preocupa que en este recinto se mienta con toda impunidad y se afirme que los principios precautorios están establecidos en los convenios o tratados internacionales y que por eso se omite incorporarlos en el cuerpo normativo de la agencia. En todo caso, la declaratoria de Río de Janeiro es solo eso, una declaratoria, un instrumento con una serie de recomendaciones a seguir por los estados, por lo que en particular el principio número 15 de la declaratoria de Río debe ser procesado y plasmado en nuestra legislación. En todo caso, y suponiendo sin conceder que la declaratoria de Río fuera de aplicación obligatoria, me gustaría señalarle que no la estamos observando, porque precisamente esta declaratoria nos obligaría a legislar ampliamente en torno al principio precautorio. Y cito este principio, el número 15 de esta declaratoria. Con el fin de proteger el medio ambiente… Diputada, Sí, es el antecedente, bueno, presidente, adelante. Gracias. Los estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. En consecuencia, y esta es mi pregunta, ¿qué opinión le merece el que no se hubieran incorporado los necesarios principios precautorios en esta ley por la que se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del sector de hidrocarburos? Muchas gracias por su respuesta. Diputada. Pues decirle, compañera diputada, que tiene usted razón y que es profundamente lamentable que no se consideren, que la agencia no incorpore estos principios precautorios, los omite, no se legisló, y afirmar que por analogía se incorporarán recomendaciones de declaratorias internacionales es una mentira. Y continúo. En Latinoamérica hay 16 partidos afiliados y comprometidos con estos principios y criterios. Adivinen qué país con un partido que se abandera como verde no aparece en esta lista. Exacto, México. Sin embargo, se le ha otorgado la concesión de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente en el sector de los hidrocarburos. Y es que este organismo no es más que un mecanismo para fracturar la política ambiental del país al asumir funciones que le corresponden a la Semarnat o a la Profep. Aquí está el regalo que les envía el PRI por apoyar no solo la campaña de Enrique Peña Nieto, sino para ir en conjunto en esta serie de atrocidades contra los mexicanos, su patrimonio, sus pertenencias y la naturaleza mexicana. En este sentido, enmarco las propuestas de reservas a los artículos 1, 5 y 6 de la ley que expide la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos y la limiten a ser un órgano de control de contención de riesgos. Diputada, los exhorto a sumar su mayoría contundente
al pueblo de México a votar en contra de este dictamen. ¿Es cuánto, señor Diputada, presidente? ya se agotó su tiempo, pero le desean formular una pregunta. Se terminó mi tiempo. Gracias, diputada. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Lorena Méndez Denis hasta por 3 minutos para presentar su propuesta de modificación. Buenas noches, pueblo de México, compañeras, compañeros diputados y diputadas. Con el permiso, presidente, para que los potenciales beneficios de la reforma energética no caigan en pocas manos y en efecto sirvan a los intereses del país, se requiere un entramado de transparencia, rendición de cuentas y sobre todo la correcta y justa ejecución de las sanciones, lo cual en las implementaciones impuestas en la ley en comento deja mucho que desear y da cabida a malos manejos. Las sanciones que establece la ley no son nada comparables con las ganancias que obtendrán las compañías privadas nacionales y extranjeras beneficiadas. Lo que conseguirán con la extracción de nuestros recursos será suficiente y se podría prestar como incentivo para que incurran a estas infracciones. Además, las consecuencias serán irremediables, ya que el dominio de la nación sobre las riquezas naturales desaparecerá. Los poderes transnacionales sustituirán a los nacionales. La electricidad e hidrocarburos como motores del desarrollo económico del país ya no existirán. Para ejemplificar lo que pasará con la reforma energética, cito la siguiente declaración del licenciado Andrés Manuel López Obrador. La historia del petróleo en México es larga y dolorosa. En la Constitución de 1917 se establece que es un recurso de la nación, pero las compañías extranjeras siguieron dominando hasta 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas expropia la industria petrolera. A partir de esta patriótica decisión, el petróleo, a pesar de la corrupción, ha permitido que haya presupuesto público y es, sin duda, el mejor negocio público con una rentabilidad anual de 100,000 millones de dólares. Ahora bien, si nos remontamos a la época del porfiriato, se despojaba a los campesinos e indígenas de sus tierras para beneficiar a las compañías extranjeras. Cuando un propietario se negaba a venderle sus terrenos a una compañía, era asesinado. Gracias a esto se hizo famosa una frase utilizada por los directivos de la Huasteca Petroleum para amenazar a los dueños de terrenos petroleros. Venda su tierra ahora o se la compramos a su viuda. Por lo que me pregunto, ¿cuál es la diferencia de la época de Porfirio Díaz, en donde obligaban a vender cuando perjudicaban el negocio de los extranjeros, con las actuales reformas a la ley en materia energética? Como representante popular en el estado de Tabasco, es mi obligación mencionar que aún siendo la entidad que ocupa el primer lugar en producción de petróleo,
Esto no se ve reflejado en la condición de vida y desarrollo de todos los tabasqueños. La pobreza extrema, la falta de empleo, los daños a la salud producto de la convivencia con la actividad petrolera, los daños a la agricultura y al medio ambiente son algunos de los daños colaterales de la actividad petrolera en donde no hay retribución alguna. Le pregunto, si Pemex, siendo una empresa mexicana, no le ha dado respuesta a los mexicanos en este tipo de irregularidades, ¿cómo piensan que siendo empresas extranjeras van a velar por el interés social, si bien sabemos que el objetivo de las transnacionales es meramente económico? En Morena jamás aceptaremos este atraco. Es por ello que continuamos invitando a los y a las ciudadanas para organizarnos y para que de manera unida vayamos a la consulta popular ciudadana y podamos revertir este atraco. Muchas gracias. Gracias, diputada. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Jessica Salazar Trejo, hasta por 3 minutos para presentar su propuesta de modificación. Con su venia, señor presidente. Buenas noches, compañeros diputados. Saludo a los televidentes que nos ven a través del canal del Congreso. Y es que es una lástima que en este honorable recinto haya ausencia de legisladores que no tienen ni la menor idea de lo que están votando, y legisladores que de plano ni vinieron. La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos no contiene elementos que apoyen la transición energética, ni contiene ninguna regulación para la reducción de emisiones contaminantes. Esta agencia, como está planteada, supone el debilitamiento y fragmentación de la política ambiental sin atender ninguna de las deficiencias que la aquejan. México tiene gran potencial para detonar fuentes de energías renovables, energías limpias como la solar, la térmica, mismas que podrían contribuir para la generación de energía que actualmente se obtiene con combustibles fósiles. Si se apostara por tecnologías renovables, podríamos disminuir significativamente los costos de la generación de electricidad y para el año 2020 podríamos cubrir el 44% de la demanda energética y cumplir con los compromisos internacionales de reducir el 30% de emisiones en un periodo del 2020. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se está haciendo todo lo contrario. Se está apostando que con esta reforma energética a la explotación de las energías no renovables hasta su agotamiento, y peor aún, esta reforma implica un saqueo institucionalizado donde las ganancias se irán fuera de nuestro país, dejando un saldo de destrucción ambiental, enfermedades crónicas degenerativas e inclusive la muerte. Crear la agencia, compañeros diputados, representa una sobreregulación y duplicidad de funciones, considerando que existen facultades similares o idénticas en otros órganos como la Profepa, la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental, la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas de la Semarnat, la Secretaría de Energía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La agencia concentra las atribuciones de gestión, autorización e inspección que actualmente desempeñan Semarnat y Profepa. En particular, el órgano que se ocupa de la inspección y vigilancia debe ser autónomo. Les pregunto, compañeros diputados, ¿por qué debilitar a estas dos instituciones? Pareciera que la cúpula del Ejecutivo lo único que le interesa es abrir plazas para poder pagar la deuda que obtuvieron al comprar la presidencia de este país. La ley no contempla los actos y lineamientos que debe expedir la agencia para atender los principios generales de protección al medio ambiente,
así como la normatividad ambiental vigente y los tratados internacionales de los que México sea parte. Vivimos en un país abstracto, donde el partido que se maneja con bandera ambientalista no es capaz de crear mecanismos eficaces y claros para que puedan brindar información, participación y dar seguimiento en materia del medio ambiente, pero sobre todo no es capaz